Se abre la sesión. El acta de la sesión se da por aprobada y el señor secretario, si está para la minuta, si hay alguna cosa que haya llegado. Sí, hay documentos para la cuenta, diputada. Hay documentos. Sí. Muy bien. Si les parece, como todavía no está el secretario en la sesión telemática para dar la cuenta, vamos a suspender un minuto hasta que llegue el secretario. ¿Les parece? Bueno, diputada, yo tengo la cuenta en todo caso. ¿La tienes? Entonces da la cuenta. ¿Sí? Yo la puedo. Ok. Da la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual hace llegar respuesta a oficio 174 de la Comisión en cuanto al cierre del programa 4.7, y al respecto señala que el Gobierno ha estado implementando y monitoreando distintas acciones y planes de respuesta ante la crisis sanitaria, velando por la salud y vida de las personas, la cadena de abastecimiento y protección de los empleos e ingresos laborales del país. Oficio del señor Mario Marcel, presidente del Banco Central, quien agradece y excusa su participación el día de hoy, debido a que los días 16 y 17 de junio corresponde la reunión de política monetaria y publicación del informe de política monetaria, respectivamente, las que tienen asociado un periodo de silencio en los días previos. No obstante, manifiesta su plena disposición para concurrir a una próxima sesión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. La palabra. Muy ¿Podríamos bien. suspender ahora? Sí, o puntos varios. Suspendamos por si hay algún otro diputado o diputada que necesite. Una pregunta, ¿llegó la gente del INE ya? No. No, todavía no se conecta. Todavía no. ¿Les parece entonces suspender hasta que podamos tener más presencia de diputados para puntos varios? ¿Ah? Gracias. Perfecto. Ya, entonces reanudamos la sesión. Bueno, esta sesión era una que estaba pendiente en realidad respecto a la cifra en materia de desempleo que fueron dadas a conocer por el INE en el marco de la pandemia. Entonces, para esos efectos, la idea era poder escuchar tanto, bueno, al Ejecutivo, a la ministra o algún representante del Ministerio. Y también habíamos invitado a don Mario Marcel, presidenta del Banco Central, a doña Sandra Quijada, quien es directora del INE, que estaríamos esperándola a ella en realidad, y está ya conectado Esteban López, quien es investigador adjunto del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y director ejecutivo del Centro de Economía y Política Regional de la UAI. Lo invitamos porque han realizado también un estudio desde el COES respecto a estas cifras de desempleo y la situación de desempleo en general, entonces como para poder tener también alguna visión al respecto. Así que le damos la palabra para poder iniciar. Sí, tenía un punto varios la diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Mire, he recibido una denuncia de trabajadores de la comuna de Paredones, que eran trabajadores, ¿no es cierto?, temporales de la CONAF, como también personas que trabajan, ¿no es cierto?, con trabajos que son más bien puntuales al interior de la institución, y en donde estos trabajadores, Presidenta, su último sueldo, su último salario lo recibieron en el mes de febrero. Y a partir de esa situación postularon, ¿no es cierto?, a los distintos bonos, sobre todo el bono COVID, que es el que hoy ya se está entregando, y lamentablemente estas personas tampoco recibieron esta bonificación, ¿no es cierto?, este bono COVID. Entonces, chequear desde el punto de vista de qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con estos contratos de trabajo, con estas complicaciones, tanto al Ministerio del Trabajo como al Ministerio de Desarrollo Social, Presidenta. Yo voy a enviar el listado completo con nombre y RUT de esos trabajadores, quienes tenemos la autorización de ellos para poder preguntar qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, porque no están recibiendo este beneficio teniendo contratos temporales que vencieron en el mes de febrero. Eso, Presidente. Perfecto. Bueno, si le parece a la comisión, entonces acordamos el envío del oficio y esperamos los datos que nos envíe la
la diputada para efectos de que la Secretaría pueda contar con esa información para enviar el oficio. ¿Si le parece a la comisión? Perfecto. Acordado. Si no hay más puntos varios, pasamos al objeto de la sesión entonces. ¿No? Ya. Entonces le damos la palabra a don Esteban López. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto para mí estar acá. Hice una presentación y no sé si es que puedo compartir mi pantalla para poder hacerla. Parece que acaba de llegar la directora del INE. Doña Sandra. Hola. Se está conectando el audio. Ahí sí, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Sandra, mira, le habíamos dado la palabra a Esteban López, quien es del COES, porque se había conectado, entonces la idea era poder escucharlo y luego te damos la palabra, o sea que habíamos empezado. Sí, no hay problema ya. Ningún problema, sí, de hecho yo tuve un par de temas tecnológicos para la conexión, así que no hay problema. Ya, muchas gracias. Bueno, Pablo, continúa. Esteban, sí. Entonces voy a... Está bien. Voy a compartir mi pantalla para tratar de hacer esta presentación. Bien. Entonces, bueno, la idea que les quería mostrar es específicamente esto, que es entender los mercados laborales y su heterogeneidad en el contexto de la pandemia. Como decía, mi nombre es Esteban López y soy profesor de la Escuela de Negocios de la UAI, investigador asociado del COES, y hemos venido trabajando en generar estos boletines laborales que al parecer llegaron a su atención y por eso he sido invitado hoy. La agenda en general, tratar de hablar en general de esta economía en pandemia, o este Pandenomics, y cómo se relaciona con la movilidad y específicamente con los mercados laborales. Luego le voy a presentar brevemente lo que es el boletín laboral que hacemos nosotros, los principales resultados que estamos viendo y una comparativa regional en contexto de la pandemia. Y al final un par de ideas que hemos sacado de investigación en el contexto laboral que hacemos en el centro y cuáles son los desafíos de mi parecer a futuro en lo que queda de la pandemia. Entonces, antes de que me enrede con distintas ideas, los mensajes claves que quisiera dejarles en esta presentación son estos tres. Primero, existe una heterogeneidad que es marcada en los mercados laborales a través de las regiones, y me imagino que esto no es nada de sorpresivo para ustedes, pero sí les voy a mostrar datos duros sobre esto que quizás les va a llamar la atención y espero que podamos comenzar a pensar de manera más seria que se necesita tener respuestas diferenciadas, dadas las diferencias que existen per se en los mercados laborales de las regiones. El segundo mensaje clave es que estamos viendo, yo creo, solo la punta del iceberg en cuanto a la pérdida de ocupación y que esto de las medidas de apoyo que se van generando y que se generaron como la que pasó hace poco, el día domingo, van a ser suficientes solo en la medida que podamos disminuir el tiempo de confinamiento. Es decir, si es que no podemos parar la pandemia o disminuir la velocidad, la pandemia se sigue esparciendo, estas medidas van a ser insuficientes según mi punto de vista. Y lo último es que la conmutación y la rotación laboral debe ser considerada como pieza clave para la toma de decisiones, y tanto sanitarias como también laborales. Entonces, la primera cosa que quisiera mostrarles de esto, que quizá algunos de ustedes ya lo han visto, pero básicamente muestra que hay distintas fases de la epidemia en el tiempo, una fase inicial de preparación, una fase de caída de la actividad económica, una contracción económica que sigue comenzando hay algo que está, un micrófono abierto que no sé si se puede bajar. Disculpen, ¿podrían silenciar su micrófono, por favor? Yo me distraigo, soy como un perrito, me distraigo muy, muy rápido.
Disculpen. Entonces, básicamente este alivio económico va a suponer que uno tiene que cortar básicamente la expansión de la pandemia y tratar de promover medidas para poder hacerlo. Pero si uno ve que hay una recesión, tiene una curva de recesión, y una curva de recesión puede ser muy distinta si es que uno tiene sí medidas macro que puedan acompañar esa recesión y aliviarla, o con medidas macro, y claramente esta curva va a ser más baja o más alta dependiendo de esas medidas, y según se ve estamos empezando a ir en esa dirección de poder dar apoyo y para poder solventar esa caída. Pero también hemos fallado en cierta medida en controlar la pandemia, y eso va a alargar básicamente esta medida. Entonces eso es lo que nos estamos enfrentando. La idea central es cómo hacemos para poder rápidamente volver acá. Y una pieza clave, como ustedes saben, es controlar la pandemia, pero otra pieza clave también es tratar de entender a quién le damos, cómo le damos a las personas mecanismos para poder sobrevivir, y a las empresas de esta pandemia. Entonces, una cosa que ya se ve que es cierta es que la movilidad es un buen proxy potencial de la caída económica y de la ocupación a través de la pandemia. A pesar de que no tenemos datos tan frecuentes como quisiéramos de cómo evoluciona el mercado laboral, la movilidad nos puede dar una idea de corto plazo que nos puede aproximar a eso. Entonces, acá se ve en la figura de la izquierda cuánto cae el PIB para distintos países a medida que van bajando su movilidad. Entonces, baja la movilidad, cae el PIB, y esto parece ser una relación que tiene una linealidad bastante, o una correlación bastante clara, y uno puede ir tratando de ver cómo se va bajando esta actividad económica a medida que vamos bajando la pandemia. Entonces, a medida que vamos aumentando los días en que el virus se toma en duplicarse, la tasa de confirmados, vamos viendo que, por ejemplo, China le tomó 124 días tratar de regresar a un nivel de actividad económica medianamente alto y bajar a sí mismo la pandemia. Y acá esto básicamente hay distintos países que les demora más. Nosotros estamos bastante todavía cayendo, como quiero mostrarles acá. Este es un gráfico que nos muestra en base a enero con tasa base 100, cómo la variación de la movilidad fue cambiando. Entonces, es normal esperar que en febrero la movilidad subió. Estos son con datos del reporte de movilidad de Apple, entonces tienen un poquito de sesgo hacia las personas que tienen iPhone y a las poblaciones que tienen iPhone, pero es importante o es útil para ver que la movilidad sube en febrero por básicamente etapa estival, que nos tomamos vacaciones, y después ha ido cayendo, y asimismo, bueno, la actividad del IMASEC, la variación enero-febrero bajó, que es normal que baje en febrero porque la gente está veraneando y solo hay más vacaciones, etcétera. Pero retoma en marzo, que es básicamente las primeras 2 o 3 semanas de marzo, la última semana de marzo donde comenzó la inactividad, y después esto cae. Entonces, si se dan cuenta, esta parte, esta caída de acá, es básicamente esta primera parte de acá que estamos viendo. Y no sabemos si esto va a seguir cayendo y cuánto va a seguir cayendo. Y lo que yo pronostico es que a medida que vayamos en mayo, cuando veamos el siguiente mes acá, vamos a seguir cayendo todavía, y eso es lo que tenemos que tratar de parar urgentemente. Tratar de que esta caída deje de ser, y esa caída vamos a poder pararla siempre y cuando podamos controlar la pandemia. Eso es claramente la relación que estamos tratando de ver acá. Aquí hay un gráfico que muestra la comparativa regional de la movilidad, y esto ya son con datos de celulares a través del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo y la Fundación Ciencia y Vida, que muestra que, y acá he puesto los trimestres de la N, ¿no? Entonces tenemos el trimestre de febrero, marzo, abril, entonces corté aquí hasta abril, y los siguientes van a ser los siguientes información que vamos a ver cuando ya vayan saliendo estos trimestres de información, pero vemos cosas claras que el trimestre que vemos ahora, del que les voy a mostrar datos, solo considera
en una parte, específicamente la parte de marzo, la segunda mitad de marzo y solo la parte de abril, los datos que vemos. Entonces sabemos que la ocupación ha caído mucho, la inactividad ha subido mucho en general en el país, y esto es lo que está básicamente reflejando a través de solo esta mitad del trimestre que tiene movilidad reducida. Entonces, se ve que, bueno, hay hitos dentro de lo que está pasando en nuestra idiosincrasia como país que hacen que la movilidad vaya subiendo. Por ejemplo, acá en Semana Santa se ve que como que desencadena una movilidad creciente. El 2 de mayo también se ve que a pesar de ser fin de semana hay una movilidad creciente también. Y aquí un pic muy terrible que vamos a ver después, o que ya estamos viendo en términos de contagiados, pero también en términos laborales, que el viernes 8 de mayo hubo también un pic de movilidad en las 3 regiones, que fue justo antes del Día de las Madres. Entonces, esta relación entre movilidad, nuevamente, y el mercado laboral, vamos a ver que, dado que solo estamos viendo esta primera mitad del FMA 2020, cuando salga el próximo boletín, los datos del INE que nos van a ayudar a ver más marzo, abril y mayo, yendo hacia acá, vamos a ver que las cifras de pérdida de ocupación y aumento de la inactividad se van básicamente a seguir bajando, y eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a seguir viendo pérdida de ocupación y aumento de la inactividad, me parece a mí. Y esta movilidad es súper importante tenerla en cuenta porque hay patrones de conmutación que son muy específicos. Este es solo el caso de la región de Valparaíso, y aquí les muestro un gráfico que se ve bastante esotérico, pero básicamente lo único que hace es que tenemos la comuna 5101, que es Valparaíso, y vemos cuántos trabajadores vienen y van hacia la comuna, y estas interconexiones comunales dan cuenta de un mercado laboral más complejo que un par de comunas. Entonces, si vemos acá en la tabla de acá al lado, el porcentaje promedio que trabaja fuera de la comuna es muy alto en algunas de ellas, y en este sentido, a mi parecer, poner cuarentenas rotativas que solo confinen unas partes de este mercado laboral más grande, del Gran Valparaíso, no sirve de nada, en el sentido de que hay gente que se va a necesitar seguir moviéndose. Hay gente que, por ejemplo, ustedes deben haber visto en las noticias como lo mismo que pasó en Santiago cuando se puso cuarentena, que la gente se escapaba hacia la quinta región, pasó internamente dentro de la quinta región. Una vez que pusieron cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar, la gente se trató de migrar o de conmutar hacia comunas que no tenían cuarentena para poder seguir trabajando y poder seguir buscando su ingreso. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de entender que los mercados laborales son complejos, son compuestos por varias comunas interconectadas de distintas formas, y que necesitamos tener en cuenta más de cerca. Para poder reafirmar este punto, este es un mapa de la región de Valparaíso, en donde estos son datos de la encuesta de origen y destino, que es lo único que tenemos a este detalle. Muestra dónde están los trabajadores de la salud, donde ellos viven. Entonces, mientras más verdecito, más cantidad de trabajadores que trabajan en el sector salud. Entonces, ustedes ven que hay distintas partes, etcétera, etcétera, pero una vez que ellos vayan a trabajar y llegan a sus trabajos, es la imagen de la derecha, donde uno ve que hay una concentración espacial muy, muy marcada claramente, donde están los mayores recintos hospitalarios de estas dos comunas. Y este movimiento que nosotros entendemos, sabemos, acá se ve reflejado en datos donde nos muestra la gran concentración y la gran dispersión, no solo de trabajadores, sino que también después de potencial contagio. Entonces, si uno ve el mismo caso del sector comercio, también tenemos una dispersión donde vive las personas del sector comercio y dónde van a trabajar, que básicamente estos nuevamente son los datos de la encuesta de origen y destino de Sectra, que nos muestran la concentración espacial de estos trabajadores en la región. Y en este sentido, lo que quiero recalcar con estos datos es que
El espacio importa mucho, y la movilidad de estos trabajadores es súper importante de tener en cuenta, y espero que dejarle aquí como un bichito o como un ping en su mente, porque voy a volver a esto al final. Nosotros entonces hacemos el boletín laboral, comenzamos con el boletín laboral de la región de Valparaíso desde enero, antes de que supamos que iba a haber pandemia, y hemos ido expandiendo este boletín laboral, dado que COES tomó interés en nuestro trabajo. Hemos expandido el boletín laboral hacia la región del Biobío, la metropolitana, y pensamos seguir expandiéndolo hacia las otras regiones también. Y lo que queremos hacer con este boletín es básicamente contar una historia del mercado laboral, y ir contándola mes a mes y tratar de digerirla. El objetivo principal es básicamente contribuir al desarrollo regional entregando información detallada y veraz de los mercados laborales de cada región, profundizar análisis y en particular la interpretación de las tendencias del mercado laboral para entender la coyuntura que estamos pasando y en general, y por poder claramente complementar la gran labor que hace el INE en la entrega de información con sus boletines laborales. También tienen el de Valparaíso, tienen de las distintas regiones, pero también entendemos que ellos están muy sobrepasados en distintas otras partes, generando la información y preocupándose que la información tenga buena calidad, y nosotros lo que queremos es contribuir con más análisis, con más interpretación, como decía un periodista hace poco, haciendo como un doble clic en la información, y eso es lo que quiero mostrar ahora. ¿Qué contenido general damos? Damos un panorama general, un panorama sectorial, un panorama educativo generales, y después nos hemos enfocado últimamente en ver la informalidad laboral, porque vemos una cosa que va cambiando mes a mes. Y después también tenemos un tema del mes que, bueno, ahora estamos con COVID, pero lo hemos visto con mutación. Cuando pasó vimos el 18 de octubre, hemos visto turismo y cómo se afectó el turismo, etcétera, etcétera. Para poder ayudar y generar esto de manera rápida, tenemos un programa open source que básicamente agarramos los datos del INE una vez que el INE se publica, los publica de manera en su página web, nosotros los bajamos, los procesamos, y en cosas de minutos podemos generar las tablas y gráficos que les voy a mostrar para las distintas regiones del país. Me parece que el INE también estaba trabajando en generar reportes automatizados como este, que nos pone muy contentos también. Entonces, esta es una comparativa general de estas tres grandes regiones que tenemos en Chile, en donde vemos que la inactividad sube mucho, que es lo que ya vimos en general, pero vemos que hay patrones distintos, distintos en cuanto a la cesantía y distintos en cuanto a la ocupación, no solo en niveles, pero también en tendencias. Por ejemplo, es importante ver que la cesantía no ha venido subiendo tanto en Valparaíso como estaba subiendo después del 18 de octubre en la metropolitana y en Biobío. En Valparaíso, por alguna razón, la gente no busca tanto trabajo como en las otras regiones. Y por otro lado, vemos que los ocupados cayeron harto en Biobío, pero ya venían cayendo desde antes un poco en la metropolitana, a pesar de que venían en cierta medida subiendo en Valparaíso. Entonces ya la situación ocupacional a través de las regiones vemos que es heterogénea y que necesita ser estudiada un poquito más a fondo. Algo que nos ha llamado mucho la atención es una pregunta que se llama la pregunta de 9, y aquí Sandra estará muy de acuerdo con esta pregunta, que es importante porque nos dice por qué la gente no busca empleo, y dado que la inactividad que ha estado creciendo mucho, vemos esto acá, donde las razones por qué no se busca empleo, comparando el trimestre actual con el del año pasado, vemos que hay una gran subida en todas estas partes donde tienen estas flechitas negras, o básicamente estas razones que están en rojo, que tienen que ver muchas con COVID, por motivos de salud permanentes, por motivos de salud temporales, responsabilidades familiares temporales van subiendo. Algunas personas están muy desalentadas del mercado laboral, entonces creen que por su edad no les darán empleo, o no encontrarán, o se cansaron de buscar. Son las partes que van subiendo aquí abajo. Pero también hay una cosa muy importante, es que como la encuesta no estaba hecha para el COVID y es entendible, hay un crecimiento sustancial de esta otra razón. Y esta otra razón básicamente son razones de inactividad no clasificadas. Entonces, si alguien cree que no le cabe acá,
entra ahí en otra razón, que me imagino que hay algo de codificación ahí, que yo no he visto todavía, pero sentimos que esta gran subida en actividad de otra razón tiene que ver con motivos relacionados al COVID. Y eso es algo que claramente está impactando. El coronavirus sí o sí está impactando de alguna forma la inactividad, a pesar de que algunos tratan de atribuirle que todavía era por el estallido social. No, yo creo que a partir de este mes ya se ve con mucha más fuerza, cosa que no veíamos antes. Antes nunca habíamos visto que esta categoría creciera tanto. Si uno ve la actividad también por grupos de edad, se ve que hay un crecimiento y es distinto a través de grupos de edad y a través de regiones. Por ejemplo, acá solo estoy comparando la metropolitana con la región de Valparaíso, y los grupos de edad entre 15 y 20 años son distintos. Por ejemplo, acá incluso o de 25 a 54 hay una subida en la inactividad, cuando antes estaba también subiendo y bajando, cosa que no pasaba en la región metropolitana. Y otra cosa súper importante que no hemos dado cuenta es que la inactividad de las personas de 65 años y más ya venía subiendo desde antes en la metropolitana, y eso tomó un poquito más de tiempo en la región de Valparaíso. Entonces, nuevamente lo que vemos es que la inactividad a través de los grupos de edad también es heterogénea, y a través de las regiones así lo es. Hay otras cosas que también quisiera mostrarles, que es esto de cuánto es la participación sectorial a través de las regiones. Entonces aquí se ve que las regiones tienen composiciones sectoriales específicas. Por ejemplo, en la mayoría, en las tres, vemos que el comercio es predominante, pero la predominancia es muy distinta. Por ejemplo, en la región metropolitana, el comercio en general, el año pasado, en este mismo trimestre, era de alrededor de un 20-21% de toda la ocupación, y ahora bajó ese porcentaje de cuánto es la participación del comercio en la ocupación. Pero distinto de eso, vemos que en la región de Valparaíso aumentó. Entonces, eso quiere decir que el sector comercio en cierta medida está actuando como un buffer o un aliciente de que si hay pérdida de trabajo, o hay inactividad, o hay situaciones cambiantes, comienza a haber ocupación en el sector comercio, y en la región de Valparaíso parece que esto crece, al igual que sectores, las otras actividades sociales y personales. Vemos que también crece, distinto de lo que pasa tanto en la metropolitana como en la región del Biobío. Entonces, básicamente aquí en la región de Valparaíso creemos que esto también está pasando porque a pesar de que hay restricciones de movilidad, o se está diciendo que las personas se queden en la casa, creemos que la falta de cuarentena que había en esta parte de acá se refleja en este crecimiento en la ocupación. Y si hacemos un doble clic en la participación sectorial de la ocupación entre informales y formales, vemos que también hay patrones distintos, en donde, por ejemplo, en Valparaíso la informalidad bajó un poco en comercio, pero subió mucho en actividades sociales y personales. No así en la región, por ejemplo, metropolitana, que subió mucho en transporte y telecomunicaciones y en comercio. Entonces la informalidad en la metropolitana, quizás por el contexto de pandemia y de cuarentena, sube en comercio y transporte, y ahí ustedes imaginarán que hay deliveries y todo esto acá. Pero también pasó lo mismo en la región del Biobío, con distintos niveles, con distintas estructuras, y esto es necesario comenzar a tomarlo en cuenta, porque algunas medidas pueden ser contraproducentes en un grupo y en otro no, dependiendo de la región. Hemos hecho algunos análisis breves sobre la intensidad de la cuarentena y la caída en la ocupación. Entonces, acá vemos, cuánto es la ocupación en este trimestre actual versus el FMA del año pasado, el mismo trimestre del año pasado en un rombo, y el mismo el trimestre inmediatamente anterior en el triángulo blanco. Entonces vemos que en promedio la cuarentena o la intensidad de cuarentena fueron como 17,4 días entre las regiones de Biobío y la metropolitana. Y es importante notar esto, que las comunas o los grupos de comunas o el empleo en las comunas que no tenía cuarentena en la región metropolitana y en la región del Biobío parecen haber sufrido una caída de la ocupación más grande que aquellas comunas que sí tuvieron cuarentena.
Y ahí es importante rescatar esto, la interconectividad de la que les hablaba anteriormente, de que las comunas están súper conectadas porque la gente vive en una comuna pero trabaja en otra. Poner cuarentenas en unas comunas y no en otras claramente afecta más, en este caso, como vemos acá, a las comunas que no tuvieron cuarentena que las que sí tuvieron cuarentena, en términos solo de nivel de ocupación. Asimismo, vemos, por ejemplo, que hay distintos patrones en cuanto a la intensidad de la inactividad en la región metropolitana y en la región del Biobío, que son las que tuvieron cuarentena, en términos de inactividad. Entonces, por ejemplo, vemos que antes de noviembre, la variabilidad entre los inactivos que buscaron, los inactivos que estuvieron disponibles, pero no buscaron, pero los inactivos que son recurrentes, es bastante parecida, no hay mucha fluctuación, al menos del nivel que estamos viendo ahora. Desde noviembre comienza a bajar los inactivos recurrentes, es decir, la gente deja de estar clasificada como inactivo recurrente y comienza quizás en... Perdón, Micael, ¿me estoy demorando mucho? Sí, es que como tenemos más expositores y tenemos hasta las 4:30 en total, entonces para poder perfecto. alcanzar a... ¿Cuántos minutos más tengo? Mira, si puedes ir cerrando, yo creo que unos 10 minutos. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a saltar esto y, bueno, aquí tengo 3 cosas que mostrarles. Me faltan 3 diapositivas, en realidad. Ok, entonces, lo que le quería decir acá es que, bueno, la inactividad y la intensidad de cuarentena, bueno, puede distintos enfoques y hay que tener en cuenta eso. Y aquí lo que vemos es principalmente que los inactivos recurrentes comienzan a subir con el contexto de pandemia, a pesar de que comenzaron a bajar con el estallido social. ¿Sí? Y en contraste entre la región metropolitana de Biobío, en la metropolitana los inactivos que estuvieron disponibles no bajaron tanto como así con la región del Biobío, que bajaron bastante, especialmente en las comunas con cuarentena. Dentro de la investigación que hacemos en el centro, esto es generar investigación un poco más allá de generar estos reportes, y esto es lo que muestra cuánto baja el empleo en una región por una reducción de salario, que es la elasticidad de oferta. Básicamente, qué tan sensibles son los trabajadores a reducciones de salario. ¿Se van o se quedan? Y eso da información sobre el poder monopsónico de la firma. Que vemos nuevamente que es claramente heterogéneo a través del espacio. Las líneas distintas son básicamente distintas estimaciones para ir poniendo más controles, pero es interesante ver que los trabajadores alrededor de la región metropolitana o en el centro del país son mucho más sensibles que los trabajadores en los extremos de Chile. Y que cuando hacemos un doble clic y vemos esto por región funcional de trabajo, vemos que esto es incluso más heterogéneo, es decir, si mi empresa me baja el salario o quizá como lo que está pasando ahora me corta la jornada laboral, yo tengo distintas sensibilidades para quedarme en la empresa o ir a buscar otra empresa. Entonces los mercados laborales a través de las regiones son distintos y algunos están más concentrados y otros menos concentrados, lo que agudiza esto a través del territorio. Lo último, dado que había alguien que iba a venir de Banco Central, me gustó porque hemos conversado con Elias Al-Bagli del Banco Central varias veces y vemos que en Chile hay una tasa de rotación laboral gigantesca comparado con los países de la OECD. Nosotros tenemos el 37% de rotación laboral, que quiere decir que en un año en promedio, los últimos 10 años, 40% de los trabajadores de una firma se cambiaban. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta en este contexto, y acá este gráfico que proveía en este documento de trabajo del Banco Central, se veía que en la recesión del 2008 la contratación es altamente procíclica, entonces a medida que reactivemos el ciclo económico, la contratación nos va a ayudar a volver a donde estábamos rápidamente, pero no así las separaciones, es decir, los despidos. ¿Sí? Entonces, la contratación es el principal mecanismo de ajuste y por eso urge que tratemos de controlar la pandemia rápido para poder reactivar nuevamente el proceso de contratación y, por ende, tratar de generar medidas que congelen las relaciones laborales de las personas con las empresas. Y, finalmente, ¿qué creo que
sería súper útil para poder dar más datos de lo que está pasando, es que este es el formulario de notificación e investigación del COVID en Chile, que ojalá con el cambio de ministro se cambie un poco la política de entrega de datos y uno podría tener acceso a información anonimizada que tenga la comuna de donde vive la persona, que alguna infectada, que ya se sabe, pero acá en el formulario está la dirección de trabajo o escuela, que básicamente la dirección de trabajo y por ende vamos a tener la comuna de trabajo y también la ocupación podríamos tener. Entonces, si uno puede dar estos datos anonimizados, uno puede entender los flujos agregados de conmutación de los infectados y esto nos puede ayudar a caracterizar las ocupaciones con mayor riesgo o prevalencia de infección. Nos puede ayudar a diseñar planes más específicos de prevención y contención de los contagios y mejor fiscalización de la implementación de medidas sanitarias. Y esto es súper importante porque en el contexto de movilidad tan alta que tenemos, no tener datos de cómo la movilidad o cómo los contagiados se están moviendo y en qué sectores trabajan, no nos permite generar ayuda o políticas específicas para poder parar el contagio. Y eso por ahora. Muchas gracias por su atención. Les pido disculpas si me pasé mucho del tiempo. No, está todo bien. Me habían aclarado que tenemos más tiempo hoy día, así que estamos bien porque además del Banco Central también se excusaron, así que tenemos más tiempo. No sé si quieras de hecho complementar algo más de algún punto o en la respuesta, a lo mejor ahí podemos... Sí. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Así que le damos ahora la palabra a la directora nacional del INE. ¿Está conectada, cierto? Sí, Sandra Quijada. Sí, hola. Perfecto. Mira, también tengo una presentación sobre los últimos resultados de la encuesta. Voy a compartir acá. Dame un segundito. Presidenta, disculpe. Sí, diputada. Las presentaciones podrían ser enviadas a nuestros correos o a través del WhatsApp grupal de la comisión. Por favor. Ahí se lo solicitamos entonces a la secretaría. Yo envié la presentación antes, así que debería estar ahí. Ningún problema. Perfecto, gracias. Ahí la vamos a enviar entonces, diputada Cariola. Le damos la palabra a Sandra Quijada. Dame un segundito para ver cómo comparto la presentación. Ahí está compartiendo pantalla Sandra. ¿Sí? ¿Pueden ver la presentación? Sí, ahí la podemos ver. Perfecto. Entonces, bien, lo que vamos a ver básicamente son algunos antecedentes de la Encuesta Nacional de Empleo, y esto ¿por qué? Por todos los cambios que se han necesitado realizar dada la contingencia que estamos viviendo. Explícitamente el plan de contingencia con todos los hitos más relevantes que hemos tenido que enfrentar como institución para poder seguir entregando esta estadística. También los principales indicadores del mercado laboral respecto de los últimos resultados y algunas conclusiones generales. Entonces, si vamos a los antecedentes generales de la encuesta, sabemos que la encuesta está incorporando las más recientes recomendaciones sobre estadísticas del trabajo bajo los lineamientos de la OIT, que están explicitados en la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo. Esto antes de la pandemia inclusive. Nosotros ya teníamos actualizado el cuestionario y de hecho estábamos haciendo un trabajo a partir de enero para actualizar esta 19ª conferencia a la número 20. Entonces estábamos ya trabajando en incluso dar un paso adicional en los lineamientos de la OIT. Nosotros hemos contado con el asesoramiento metodológico tanto de especialistas de la OIT como de CEPAL desde que se inició la pandemia fuertemente en nuestro país, que es después de la declaración del 18 de marzo de estado de catástrofe, donde nos hemos reunido todas las semanas
sin falta, tanto con OIT como con CEPAL, de manera de poder ir semanalmente incorporando sus recomendaciones, analizando los datos, teniendo una visión de qué es lo que está pasando en el terreno y cómo eso puede afectar los resultados de la encuesta. Nuestra encuesta tiene por objetivo, como ustedes ya saben, cuantificar a la población de 15 años y más según su vínculo con el mercado laboral, y su principal foco está en la ocupación, en la desocupación e inactividad, tasas de ocupación, desocupación y participación. Nosotros estamos revisando mensualmente los niveles de representatividad de la encuesta para poder determinar si los niveles de estimación se ajustan a los estándares de calidad de publicación. Esto porque como esta pandemia nos ha obligado a salir del levantamiento en terreno, estamos haciendo el levantamiento completo de la encuesta vía teléfono y las tasas de respuesta no son exactamente las mismas que de manera presencial, de hecho son bastante más bajas. No obstante, estamos consiguiendo tasas sobre el 60% que para el modo telefónico son bastante altas. Dado eso, todos los meses con la asesoría de OIT y CEPAL estamos analizando y haciendo simulaciones que se publican en nuestros documentos metodológicos en conjunto con la publicación de los datos, de manera de transparentar hasta qué nivel los datos son confiables y se pueden realizar estimaciones respecto de grupos particulares. Entonces, nuestra encuesta tiene un levantamiento continuo durante todo el año, todos los meses se levanta información, no obstante lo que se publica es un promedio móvil, ¿cierto?, terminando el mes de levantamiento. No es posible obtener datos mensuales porque la muestra está definida como trimestre móvil de manera de suavizar los shocks particulares de un tiempo corto y capturar de una manera mucho más efectiva los shocks estructurales de la economía, y en particular del mercado laboral, que es a lo que se enfoca esta encuesta, ¿cierto? No existen tampoco estimaciones confiables a nivel comunal, a pesar de que tenemos efectivamente levantamientos a nivel de comuna. Y dada esta contingencia, a partir de la segunda quincena de marzo, como ya les había comentado, este levantamiento pasó a ser principalmente telefónico, solo en algunos casos muy particulares, cuando los entrevistados desean acceder a ellos, tenemos disponible en nuestra página web, de hecho a la entrada, el cuestionario autoaplicado vía web, si es que el entrevistado lo solicita, y nosotros también se lo ofrecemos, para lo cual entregamos un usuario y una contraseña, de manera de tener exactitud de dónde y cuál es la zona geográfica donde se encuentra esa persona, de manera de no perder la representatividad de área geográfica que tiene la encuesta. Entonces, este trimestre que vamos a revisar en cuanto a resultados solo va a contemplar y contempla parte de los efectos de la pandemia, ya que estos comenzaron a impactar el mercado laboral desde la segunda quincena de marzo y tenemos información hasta abril de este año. Entonces, respecto al plan de contingencia y qué hemos hecho como institución para poder mantener y entregar las estadísticas laborales, desde la semana del 9 al 15 de marzo, cuando todavía no teníamos estado de catástrofe, se realizaba el levantamiento presencial sin ningún problema, se estaba incorporando la muestra nueva, que tenía relación con actualizar el bloque completo de la muestra de la N al censo del 2017, que era la última actualización que nos quedaba por realizar, porque hasta diciembre de 2019 estaba actualizada la muestra hasta el precenso del 2016. Luego de que se generó, se determinó el estado de catástrofe, desde el 16 al 22 de marzo estuvimos en pausa definiendo qué es lo que íbamos a hacer. No estuvimos haciendo levantamiento durante esa semana y pasamos directamente al levantamiento telefónico la semana del 23 de marzo. La publicación, ¿cierto?, de los datos de marzo, publicamos una nota técnica donde explicamos todos estos cambios del levantamiento presencial al telefónico, con el tema del marco que correspondía, que lo íbamos a poner de alguna manera en pausa a partir de la siguiente
aplicación, dado que como nosotros no tenemos una muestra con teléfonos que nos permita seleccionar directamente el marco muestral, sino que tenemos que hacer una apertura de viviendas, es decir, ir a los hogares, ¿cierto? Levantar la conformación de los hogares y de esa manera ese hogar entra a la muestra por 6 aplicaciones u 12 aplicaciones dependiendo de si es zona urbana o rural, ¿ya? Entonces, como eso ya no es posible de hacer, la recomendación de CEPAL en particular es que nosotros pasemos de una encuesta que es de un panel rotativo a un panel puro, en donde vamos usando las muestras que levantamos durante enero, febrero y marzo, ¿ya? Entonces, con esta decisión hemos estado haciendo este levantamiento durante los meses de abril y mayo, y ahora tenemos que definir cuál es la muestra que vamos a usar, ¿cierto?, de julio en adelante. Luego, ¿cierto?, de la semana del 6 al 12 de abril, se hizo todo lo que tiene que ver con la digitación, ¿cierto?, las primeras evaluaciones sobre el resultado del cuestionario autoaplicado, que ahí en el fondo tenemos poca participación, pero no obstante sigue la opción disponible de manera de también introducir este cambio tecnológico en la población a la que levantamos los datos para poder en el futuro tener modos mixtos de aplicación donde quizás podamos obtener mejores tasas de respuesta y por lo tanto mejor calidad de los datos. Y si ustedes ven en la línea de abajo, ¿cierto?, las etapas 3, 4 y 5, ahí tenemos una serie de reuniones que hemos tenido con los distintos organismos internacionales y con las distintas oficinas de estadística que nos han permitido conocer también la experiencia de cada uno de ellos y también definir y palpar que la situación no es tan distinta a la que nosotros estamos viviendo. Respecto de la submuestra de abril y mayo particularmente, partió el levantamiento el 13 de abril y se extendió hasta el 11 de mayo. En la nota técnica número 2 de abril también hacemos las mismas simulaciones, hacemos referencia a las tasas de respuesta para que en el fondo sea transparente cuál es la calidad y cuál es el alcance del desglose de la información que se puede realizar con un nivel de precisión aceptable desde el punto de vista estadístico. Luego, ¿cierto?, otro hito importante es la semana del 8 al 17 de mayo, donde generamos nuevas preguntas sobre el COVID-19. Hasta abril nosotros no levantamos información particular sobre el COVID, pero sí tenemos codificadas algunas respuestas que las voy a mostrar más adelante. Por lo tanto, desde la submuestra de mayo, nosotros recién vamos a tener información sobre unas 5 preguntas que estamos incorporando, que nos ha recomendado la OIT, para poder medir al menos cualitativamente el cambio y cómo ha afectado esta pandemia al mercado laboral, de manera de tener una visión un poco, una caracterización un poco mejor de lo que está pasando, ¿ya? Luego, ¿cierto?, seguimos abajo con el apoyo externo de la asesoría que estamos recibiendo por parte de CEPAL y OIT, y esperamos ahora en los resultados de mayo poder entregar algún adelanto respecto de cómo se están comportando estas preguntas y qué información cualitativa nos va a entregar. Cuantitativa todavía no, porque necesitamos juntar 3 meses para poder hacer una estimación robusta con las preguntas nuevas, que también lo que pretenden no es hacer una caracterización al dedillo de qué es lo que pasó, porque como nuestra encuesta no levanta ingresos, sino que solamente es la caracterización del mercado laboral, entonces en ese sentido se hacen también preguntas generales respecto de si piensa volver pronto si piensa volver pronto a su lugar de trabajo, si han disminuido sus ingresos y preguntas de ese estilo, de manera de poder caracterizar un poco mejor, como ya les comentaba. Respecto de los principales indicadores del mercado laboral, ¿cierto?, a continuación podemos ver que son bien poco felices en el sentido de que tenemos una caída importante en la ocupación de 5,6 puntos porcentuales, que esta es la variación en 12 meses,
y de la tasa de participación, de 4.8 puntos porcentuales. Ahí la tasa de participación femenina se vio bien afectada, la masculina igual, pero en el fondo ahí hubo un retroceso importante para el tema de la participación femenina, que no se veía hace bastantes años, y bajamos del 50% de participación que había costado tanto lograr. La tasa de desocupación se situó en un 9%, pero un dato muy relevante tiene que ver con este 138,4% de aumento en la fuerza de trabajo que está fuera del mercado, que son los inactivos potencialmente activos, o más fácil, fuerza de trabajo potencial, que aumentó sustancialmente en los últimos 12 meses. Y eso es a lo que hacía referencia Esteban también en su presentación, respecto de que probablemente la gente no está diciendo que está en búsqueda de empleo, y al no definirse como en búsqueda de alguna actividad, no se clasifica como desocupado, sino que se clasifica como inactivo potencialmente activo, que quiere decir que está disponible para trabajar, pero no está buscando trabajo porque sabe que las condiciones de restricción de movilidad o del mercado laboral no son favorables en ese minuto para hacer esa búsqueda, ¿ya? Entonces, para ir a lo específico, ¿cierto? La tasa de desocupación alcanza en el último trimestre móvil 9%, en las mujeres 9,9% y en los hombres 8,3%. Si ustedes observan el gráfico, estos números no se veían desde el año 2010, que es la serie comparable que nosotros tenemos, ¿cierto? Para poder decir algo al respecto, y en términos de variación de puntos porcentuales, esto no se había visto en toda la serie. Acá podemos observar, ¿cierto?, la caída sustancial tanto de la tasa de participación como la tasa de ocupación, que también es la más baja de la última década. Entonces, como hacíamos referencia anteriormente, la población inactiva potencialmente activa, de acuerdo a los lineamientos de la OIT, se contempla en un indicador complementario a la tasa de desocupación, que es necesario también mirar en este contexto, dada la relevancia que alcanza el indicador de la fuerza de trabajo potencial. Esto es el indicador SU3, que es la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial. Ahí está su definición, ¿cierto? Y básicamente lo que vemos al observar este indicador complementario es que la diferencia, ¿cierto? Esta tasa anual en puntos porcentuales aumenta 9,9 puntos, que es un aumento muy grande. Y si comparamos la tasa de desocupación, que es la línea azul, ¿cierto?, con este indicador complementario al mercado laboral, que es la tasa combinada de desocupación y la fuerza de trabajo potencial, llegamos a un 23,8%. Entonces, ¿qué nos dice esta información? Es que básicamente, si yo antes me declaraba como desocupado, hoy en día no estoy pasando la desocupación. Más bien, es mucho más probable que yo pase a ser un inactivo potencial que a estar ocupado o desocupado o a ser un inactivo habitual, que es la población que mencionaba Esteban, ¿cierto?, que es la población de tercera edad, o que en el fondo ve que, dadas sus características, podría no encontrar empleo fácilmente. Entonces, las tablas que están sobre los gráficos lo que hacen es visualizar la probabilidad y la diferencia de probabilidad que se genera, ¿cierto?, desde el estado de ocupado, desocupado, inactivo hacia ocupado, desocupado, inactivo de la misma población, ¿cierto?, en 12 meses de enero a abril. Y luego, si uno abre esa desagregación, ¿cierto?, a iniciadores, inactivos potenciales e inactivos habituales, que son los inactivos, ¿cierto?, ve que la concentración se da en los inactivos potenciales. Ahí es donde aumenta la probabilidad de que esté la población más que en los desocupados. Para dar una mirada rápida a las regiones, ¿cierto?, que también son muy relevantes, vemos que al menos 4 regiones están
por los 2 dígitos de desempleo, que son Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Mientras que nosotros en la región metropolitana alcanzamos 9,4 puntos porcentuales en el trimestre móvil febrero, marzo, abril. Luego, ¿cierto? Si damos una mirada también a la informalidad, está pasando lo mismo que en el mercado formal. En lugar de aumentar la tasa de informalidad, que es lo que uno esperaría en condiciones normales respecto de cuál es el tránsito de la población ocupada, normalmente va a la tasa de ocupación informal y se reparte de manera proporcional en las otras clasificaciones, que era lo que veíamos en los datos de los trimestres octubre, diciembre, noviembre, enero, hasta febrero, ¿cierto? Que era parte del efecto sobre el mercado laboral del estallido social. Y hoy día vemos que, dadas las restricciones de movilidad nuevamente y las condiciones del mercado, también baja la tasa de informalidad. Entonces, para explicar un poquito más sobre la población respecto de los ocupados ausentes, que es como nuestra encuesta está clasificando a las personas que se están acogiendo a la ley de protección del empleo, dadas las recomendaciones internacionales, vemos que la población en la fuerza de trabajo, tenemos a los ocupados ausentes, que tienen 3 criterios para ser clasificados como tal, ¿cierto? Uno es el motivo de la ausencia, la percepción de ingresos durante la ausencia y la duración total de la ausencia. Todos estos criterios son mutuamente excluyentes, por lo tanto, si cumple al menos uno de ellos, la persona queda clasificada como ocupado ausente. Entonces, como ya les comenté, ¿cierto? La gente que está acogida a esta ley queda clasificada en esta categoría, bajo el criterio de seguir percibiendo un ingreso durante la suspensión temporal de su trabajo. Entonces, acá podemos reflejarlo claramente en el aumento significativo de los ocupados ausentes, que alcanza un 44,2% de variación en 12 meses. O sea, es un aumento explosivo. Y si vamos al gráfico de la derecha, ¿cierto? Vemos que tenemos a los ocupados ausentes con ingresos, sueldo, ganancia, que crecieron en estos últimos 12 meses casi un 23%. Entonces ahí es donde nosotros vemos efectivamente que estamos capturando a esta población que no es que no esté con empleo, sino que sigue manteniendo un vínculo con su empleador. No tenemos claramente establecido que sea por la ley de protección de empleo, porque las preguntas que tenemos en el cuestionario, o teníamos hasta abril, no permitían hacer esta distinción. No obstante, Esteban mencionó, ¿cierto?, en su presentación, que había una categoría otros. Bueno, nosotros exploramos esa categoría otros a través de la codificación de texto automática, y lo que encontramos es que si ustedes ven el gráfico de texto, la principal razón por la que no trabajó la semana pasada tiene que ver con el COVID-19, con suspensión, con temporal, con contingencia, que son palabras que se repiten en la entrega de información de nuestros encuestados. Ahora, esta información nosotros la recogimos a través de la indagación y de la instrucción que se dio a los encuestadores. A partir del mes de mayo ya esta es una pregunta que se incorpora al cuestionario de manera de tener más estandarizada esta información. Entonces, cuando nosotros vamos solo a la población, ¿cierto?, que dentro de los ocupados ausentes declaran una suspensión temporal de su trabajo, el 80,7% de esa población particular señala que la razón se vincula de alguna manera a la pandemia. Entonces, esta información igualmente se está incorporando en la base de datos para que cualquier investigador pueda acceder a esta información y hacer sus propios análisis. Entonces, en términos, para ir cerrando, ¿cierto?, nosotros seguimos realizando todos los esfuerzos operativos y técnicos para dar continuidad a la producción de estos indicadores oficiales. Mantenemos consistencia conceptual con las recomendaciones internacionales de manera de
poder hacer una comparación con otros países y compartimos nuestras experiencias, como les comentaba, semanalmente, tanto por un lado con la asesoría para ver explícitamente nuestros datos y qué es lo que está pasando con ellos, así como para compartir experiencias con otras oficinas de estadística. En el ámbito de la Ley de Protección de Empleo, que entró en vigencia en abril, ahí se pudo capturar información del último mes, por eso la información que les mostré hace un segundo, hace unos minutos, es información que es más bien cualitativa, y se observa un impacto positivo que redundó en un aumento de los ocupados ausentes que ustedes vieron que fue sustancial. Dadas las restricciones de movilidad, ¿cierto?, que impiden este desarrollo normal de actividad económica, se observa un flujo muy importante de personas que están saliendo de la fuerza de trabajo hacia la inactividad, y no es que estas personas no quieran básicamente buscar trabajo, sino que pueden hacerlo. Sin embargo, las condiciones del mercado del trabajo en este minuto no se lo permiten. Entonces, este mayor tránsito hacia la inactividad ha hecho presiones sobre el mercado laboral, que estas presiones que normalmente se generan se vean un poco disminuidas, y probablemente esto se va a retomar, o la presión sobre el mercado laboral se va a ejercer toda vez que las restricciones de movilidad, ¿cierto?, y la reactivación económica se genere. Eso es todo. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pasemos entonces a las preguntas de las y los diputados. A ver, ahora no, ahí tienen que dejar de compartir. Sí, estoy en eso. Ya, no hay problema. Aquí. Ahí sí, súper. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿se abren las palabras para las y los diputados? Diputada Sepúlveda. No, la diputada tiene que dar el audio, no lo puede dar desde el micrófono, tiene que darlo del computador que está ahí. Diputada. ¿Por qué no le explicas tú, Germán? Germán, no tienes audio, Germán. Nos está escuchando Raúl de Informática, si se podría contactar con alguien que esté allá presente en el este mismo edificio. segundo estoy hablando con alguien para que le vaya a dar el audio. Gracias, hijo. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces le damos la palabra a otro parlamentario por mientras la diputada resuelve el problema. Diputados, ¿quién quiere la palabra? Están tímidos hoy día los diputados. ¿Señora Cariola? Diputada Cariola, ¿no? ¿No? Ya, entonces voy a intervenir yo. Bueno, yo creo que todo el tema alrededor de las cifras, tanto del INE como las que se habían entregado con anterioridad por la Facultad de Economía y Negocios, que ahí se había armado todo una polémica, pero que fue aclarada. Me parece sí que igual guardan y me parece como una preocupación para este espacio, que tiene que ver con qué va a suceder luego de que terminemos y salgamos de la situación de pandemia, que salgamos de las cuarentenas, qué va a suceder, ¿cierto?, con los empleos, con las y los trabajadores, con esta fuerza que a lo mejor laboral que en este momento no está buscando trabajo, ¿cierto?, pero que terminada la pandemia va a buscar necesariamente, ¿cierto? Entonces creo que hay un tema ahí respecto a cuáles son las medidas que se aborden desde el área económica, desde el área laboral, que se requieren hoy día su estudio. Y a mí me parece que, bueno, parte de eso es este entendimiento, ¿cierto?, al que se habría llegado entre el gobierno con algunos partidos de la oposición, pero que me parece son objeto de un debate mayor en cuanto a
cómo efectivamente va a tener repercusiones esas medidas, esas señales que se están dando por el gobierno en la generación o la protección de los empleos de las y los trabajadores. Creo que ese es un tema que necesariamente pasa también por la comisión, ¿cierto? Por la preocupación que podamos tener en esa materia. Yo en particular me gustaría saber la opinión de nuestros invitados respecto a esa inquietud, ¿cierto? Y cómo se está proyectando a lo mejor que se mantengan esa cifra o que se invierta, ¿cierto? ¿Cómo se calibra esa proyección de las cifras actuales respecto a cuando terminemos y salgamos de la situación de pandemia? Y una preocupación en particular respecto a la participación laboral de las mujeres, porque a mí me parece que si uno de los temas, que bien lo presentaba Esteban, uno de los temas para hoy día no estar buscando cierto trabajo tiene que ver con tener labores de cuidado o responsabilidades en la casa, con la familia, ¿cierto? Que dificulten, ¿cierto? Dificultan esa posibilidad. Y vemos a la vez una consecuencia de la pandemia bien directa, especialmente en las mujeres, respecto a la desocupación, ¿cierto? Femenina en la participación laboral, que había costado mucho lograr una cifra más alta y que hoy tiene una repercusión súper fuerte, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una materia que es de mi preocupación en particular, que si no nos hacemos cargo, el Estado no se hace cargo, ¿cierto? De las labores de cuidado, es bien difícil, ¿cierto? El poder, en el fondo, responder a esa necesidad por parte de las mujeres y que finalmente están cubriendo un trabajo que no se reconoce, que el Estado, si no genera las redes de apoyo para poder hacerse cargo, es bien difícil que en este caso, que las mujeres puedan, en el fondo, recuperar esa participación laboral que han ido perdiendo durante este tiempo. Entonces, también me gustaría saber cuál es la opinión y cómo lo proyectan post pandemia, porque a mí me parece que este es como un escenario actual, ¿cierto? Es como el mapa, pero que también va a tener repercusión a futuro. Entonces me gustaría saber la opinión de nuestros invitados respecto a eso. Ahora, ¿podrá hablar la diputada Sepúlveda? ¿Sí? Sí. Se escucha bien, ¿no? Sí. Ya, primero agradecer a los dos expositores, yo creo que nos ayudan mucho en el análisis, cómo podemos hacer más objetivas las cosas, ¿no? Fundamentalmente las preguntas al profesor López. Primero, ojalá pudiéramos tener también en esta ampliación de investigación las regiones de esta combinación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Yo creo que es muy urbana, o sea, Valparaíso, que fue Villa Alemana, y ojalá pudiéramos tener qué es lo que está pasando también en la ruralidad, porque más del 30%, ¿no es cierto?, de nuestra población está ahí, o comunas más pequeñas, donde el impacto del coronavirus, ¿no es cierto?, ha sido un impacto menor, pero en el empleo también ha tenido complicaciones. Entonces, a ver si pudieran, como universidad, tratar de buscar la posibilidad también de tener esta combinación urbana-rural. Porque no, si bien tenemos en lo rural, yo soy diputada de zonas muy rurales, el coronavirus ha tenido, yo diría, un atajo desde el punto de vista de cómo está distribuido lo rural, con el distanciamiento, pero de todas maneras tiene una repercusión muy importante en lo económico y en lo laboral, presidente. Lo segundo es que usted habló de lo que tiene que ver con el comercio como un buffer, ¿no? Entonces, ese comercio como un buffer, si ustedes han podido de alguna manera hacer un zoom ahí y saber qué tipo de comercio o qué tipo de trabajo son. O sea, porque nos complica, lo que uno puede ver es la precariedad de ese empleo de comercio. Entonces, si ustedes lo pudieran caracterizar, se han hecho un zoom en ese buffer. Lo otro, Presidenta, nosotros estamos estudiando aquí y ya votamos en general lo que tiene que ver con la participación laboral infantil, ¿no? Si ustedes tienen alguna, y ahí para los dos, ¿no es cierto?, alguna muestra o algo que nos indique qué es lo que está pasando, de la misma forma como lo planteaba la presidenta Yomans, lo de mujeres, qué es lo que ustedes han visto en relación a la participación, ¿no es cierto?,
laboral infantil, a propósito que mañana además nos toca, no sé, o la semana tratar de votar en eso, qué es lo que pasa con ese ámbito o con ese estrato, ¿no es cierto?, de los niños y niñas que están trabajando. Y lo cuarto para el profesor es que más allá de lo político, profesor, por su intervención, presidenta, más allá de lo político, desde el punto de vista de la academia, ¿cómo podemos medir en esto? ¿Cómo podemos medir el impacto de las políticas públicas, ante las políticas públicas que estamos haciendo, en relación a la pandemia y a cómo volvemos a la curva, ¿no?, de crecimiento? ¿Cómo hacemos que las personas se queden en su casa, tratemos de bajar lo que tiene que ver con el contagio y eso nos permita volver otra vez a subir? Entonces, ¿cómo estas políticas públicas hasta ahora no han dado los resultados? No han dado los resultados, vuelvo a decir, sin el sesgo, decir poco, mucho, más o menos lo que se ha entregado. Cada uno tiene su posición. Pero si pudiéramos medir, profesor, de la misma forma como sabemos cuando entra el virus, qué es lo que pasa con el pico y todo, cómo la intencionalidad de la política pública hace que esto suba o baje. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, 65 o 60 mil pesos en un bono para que la familia se quede en la casa, permite o no que la persona no se mueva y que en un corto tiempo podamos tener la movilidad para subir la curva. ¿Qué es lo que pasa con estos 100.000 pesos que se puedan entregar si esa familia se queda o no se queda en la casa, que nos permita, ¿no es cierto?, bajar todo lo que tengamos que bajar a pique, pero volver a subir, ¿no es cierto?, abruptamente? No sé si me explico, pero a mí me gustaría, quizás eso es ex post, ¿no? Eso es lo que nos va a ocurrir después de la política pública. Pero si es posible que ustedes lo puedan medir y tratar de ver cuán eficientes fuimos al hacer esto o no, y de alguna manera poder compararnos con otros países. O sea, se hace una política de shock en una pandemia, de entregarle 100, 150, 200 de shock, vamos a pique, pero somos capaces de controlar el virus y volver. Porque si está ocurriendo lo mismo, que lo que está ocurriendo el día de hoy en China, donde se acaba de encontrar la segunda ola y volvemos a tener 100 casos más, la pregunta es mejor tener recursos, endeudarnos, mandar mucha plata a la familia y todos en casa, y tener 2 o 3 semanas donde controlamos el virus y volver a crecer? Si esa es la metodología que vamos a tener que usar, si es que viene 1 o 2 olas más, ¿cómo aprendemos de esto? Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Si no hay más palabras de los diputados, podemos darle la palabra a los invitados, o no sé si el Ejecutivo quiere intervenir. Francisco del Río. No lo veo por ahí en todo caso. ¿Francisco? No. Presidenta. No sé si quiere intervenir antes de darle la palabra a los invitados. No. Yo creo que lo prudente es que la ministra pueda ver estas 2 presentaciones. Desgraciadamente me llamó de Hacienda y no alcanza a llegar, para dar una respuesta más consistente y también desde una óptica laboral, ¿ya? Las 2 presentaciones han sido eminentemente estadísticas y es un elemento que hay que considerar, pero hay que darle el matiz que significa desde el Ministerio del Trabajo. Entonces preferiría que ella las viera primero. Perfecto, entonces quedamos a la espera de una respuesta por parte del Ministerio. Así es, presidente. Perfecto. Le damos entonces la palabra a Esteban y a Sandra Quijada. Gracias por sus preguntas. Voy a comenzar con la pregunta general de la diputada Yomans sobre qué pasa post pandemia y en específico con este resultado que nos mostraba Sandra respecto de las mujeres y quizá también respecto de algo que nosotros hemos encontrado en los boletines de los últimos meses, que tiene que ver con las personas de la tercera edad, o sea, personas de mayores de 60 años, que también es un grupo de riesgo. Específicamente hemos encontrado
que en los últimos meses, desde el 18 de octubre, en los datos que hemos visto del INE, las personas de edad mayores de 60 años que todavía participan del mercado laboral han comenzado a acrecentarse en números de cesantía. Eso quiere decir, comparativamente con los otros años anteriores, hay más personas de la tercera edad, por así decirlo, saliendo a buscar trabajo. Y eso en el contexto de pandemia se ha ido incluso acrecentando más, comparado con, por ejemplo, el trimestre pasado o el trimestre del año pasado, de este mismo que acabamos que se acaba de reportar. Las personas, por ejemplo, en la región de Valparaíso creció 130% la cesantía en ese grupo, que si bien el grupo que cesanten es pequeño en número, casi se duplicó, o sea, más que se duplicó, perdón. Y eso pone a relucir, además del grupo o la dimensión de género que estamos recién ustedes planteando, que también hay una dimensión de vulnerabilidad en la edad. Básicamente estas personas han visto desde octubre sus ingresos golpeados, se ven además obligadas a salir a buscar trabajo y se produce esta paradoja que son las personas que tienen más riesgo de contracción de virus y de muerte del virus, de letalidad, pero son las personas que más están saliendo a buscar trabajo comparativamente con otros estratos de edad. Entonces, ese grupo también lo pondría ahí en alerta de que es un grupo también de los que se están siendo más afectados por la pandemia. Con respecto a lo rural, para la diputada Sepúlveda, me parece que es una súper buena pregunta y una súper buena dimensión que es necesaria visibilizar, pero como comentaba Sandra, el alcance estadístico de los datos de empleo no da para poder hacer cortes tan finos dentro de lo general. Lo que sí uno podríamos hacer, y bueno, me comprometo a entregarle eso, diputada, es tener una idea de solo grandes grupos por regiones, si usted está interesado en alguna región en particular, pero uno podría hacer el corte rural-urbano a nivel regional. Yo creo que, si Sandra después me lo puede confirmar, y yo creo que el número de tamaño de muestras, lo más posible es que es representativo suficientemente para poder decir a nivel regional, si cortamos rural-urbano, las cifras que vamos a sacar rurales van a ser representativas, creo yo, o no. Ahí Sandra después me lo podrá confirmar, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Cada vez que comenzamos a abrir y a hacer doble clics en distintas partes, en distintas categorías, comenzamos a perder representatividad de la encuesta, y eso también nos da algo que es importante destacar, que quizás parte de los ingresos de las cosas que necesitamos en esta pandemia es información rápida y información que quizás, por ejemplo, podemos hacer un estudio, no sé, Sandra, quizás ustedes ya lo han hecho, de poder generar matching a través de expansores, para mejorar los expansores y la representatividad de lo que se está generando, con el censo, de manera de poder ver qué tipo de información se necesita, buscar ese tipo de población en el censo y generar mejores estadísticas que nos ayuden a tener representatividad, por ejemplo, comunal. Muchas de las cosas que les mencioné es la pandemia tiene una cosa intrínseca comunal, cuando las cuarentenas se ponen comunales, pero no tenemos datos laborales comunales. O sea, los tenemos, pero no sabemos si están tan representativos como quisiéramos. Y uno puede decir cosas, pero ahí hay que tener cuidado de qué tan representativos son. Con respecto al comercio, usted tiene toda la razón, y en los boletines anteriores hemos visto que el comercio, como les mostraba rápidamente, tiene como una componente informal muy grande. Hemos visto que en el caso de las regiones que han sufrido o han tenido cuarentenas, como por ejemplo el caso de la región metropolitana, el comercio, la participación de la ocupación informal en comercio se acrecentó.
Entonces, eso da cuenta de la necesidad de las personas de seguir tratando de buscar trabajo, y el comercio es una de las actividades más fáciles, por así decirlo, donde encontrar trabajo. Las cualificaciones que necesitan las personas para hacer comercio no son muchas, más que, o sea, las que ustedes imaginan. Pero, por ejemplo, otro dato interesante es que el comercio informal o la participación de la ocupación del comercio informal subió también bastante, por ejemplo, la región metropolitana, en el sector de transporte, información y comunicaciones, que nuevamente yo creo que tiene que estar asociado a los deliveries, a la gran necesidad ahora de los negocios de poder tener delivery. Entonces, hay distintos sectores en donde que están relacionados con el comercio, que básicamente esta informalidad busca y muestra que los sectores quieren poder, están luchando para poder sobrevivir, las empresas están luchando para poder sobrevivir y están en cierta medida contratando personas informales para poder subsistir, dado que claramente los costos se les están acrecentando porque tampoco tenían sistemas listos para poder, por ejemplo, cambiarse todo a hacer delivery, etc. Y claramente, o sea, si vemos que el comercio informal o la participación de la informalidad, el comercio y los transportes están acrecentándose, claramente va a haber más precariedad y estamos frente a mayor precariedad en ese sentido. Y por último, con respecto al impacto de las políticas públicas y el retorno y cómo se ve esto post pandemia, yo tengo la convicción de que este gráfico que yo mostraba, de que la curva baja abruptamente y después se regresa, quiero ser enfático en que yo creo que no vamos a poder regresar si es que no tenemos controlado la pandemia. Y como muchos de ustedes, yo no puedo dormir, o sea, he dejado de hacer investigación, ya sea también investigación en el mercado, además del mercado laboral, hago investigación en el mercado de la vivienda, pero he dejado de hacer toda esa investigación porque el COVID me mantiene despierto todas las noches. Y lo que veo es que hoy en día la pandemia está básicamente fuera de control, independiente del color político. No tengo color, o sea, no, yo soy investigador y trato de ceñirme los hechos en ese sentido. Pero se ve que la pandemia está creciendo a tasas que, o sea, eso es un hecho. La pandemia está creciendo y cada vez vemos más muertos, y eso no es nada de lo que estamos que es nuevo. Y de lo que la única propuesta que me hace sentido hasta ahora es la propuesta que hace Tomás Pérez de Arce, investigador de la Fundación Ciencia y Vida, que es hacer un censo sanitario con test rápidos y armar un ejército, así como hacemos el censo de población, hacer un censo sanitario, armarlos de test rápidos y mandarlos a la mayor cantidad posible de viviendas para poder controlar el virus y hacer un total lockdown de nuestra economía por 2 semanas o 1 semana, lo que cueste el censo. Esto nos va a ayudar a poder de verdad tener una idea de qué tanto vamos a bajar, cuánto tiempo más vamos a bajar. Porque nosotros podemos seguir generando acuerdos de mucha plata o de poca plata, independiente de lo que se genere, que van a ayudar a las familias, pero mientras la pandemia no se controle, no vamos a poder saber más o menos cuándo vamos a poder comenzar a retomar. O sea, ese es lo crucial, el punto de que no vamos a poder saber cuándo vamos a comenzar a reabrir cosas, a generar planes para poder generar empleo y aprovechar las ventajas de que tenemos que la contratación en Chile es rápida, se mueve medianamente rápido, como les mostraba. No vamos a poder hacer nada de eso hasta que no controlemos la pandemia. Y hoy en día, dado o sea, ya es imposible trazar porque, como ustedes han visto, la capacidad de los servicios públicos que están haciendo la trazabilidad es limitada y se mueven unas tasas que necesitamos que sean más rápidas. Entonces, yo concuerdo con las propuestas de la comunidad científica en este sentido de hacer un censo sanitario pronto, para poder saber bien la dimensión del contagio, parar el contagio y después comenzar a retomar. Mientras más nos demoremos en hacer eso, la pandemia se va a seguir extendiendo, las cuarentenas se van a seguir extendiendo y los efectos laborales se van a seguir extendiendo en género, en edad,
en las distintas dimensiones como estamos mostrando en los estudios que acabamos de ver de parte de Sandra y bueno, también los que mostré yo. No sé si respondí todas las preguntas o si alguien tiene más preguntas, pero y no sé si yo puedo hacer preguntas, Sandra, o eso queda afuera o solo los diputados pueden hacer preguntas. No eso podemos hacerlo después, no hay problema. Ok, lo siento, Sandra. Mira, muchas gracias, Esteban. Entiendo que el diputado Durán está pidiendo la palabra. Gracias. Se puso en silencio, diputado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí se escucha? Sí. Ya, yo quiero consultar, Esteban, ¿cuál es su estudio o su opinión del factor inmigración en el mercado del trabajo en relación antes de la pandemia y ahora en el periodo que estamos de crisis sanitaria? ¿Cuál es la relevancia, poca, mucha, de los inmigrantes en el mercado del trabajo? Eso. De lo que habíamos visto, gracias diputado Durán por la pregunta, de lo que habíamos visto en nuestros estudios también de la AENE es tan buena que también nos permite ver este corte de migración en una pregunta del país de origen. Hemos visto que antes, el último año, la inmigración claramente, como ustedes saben, creció y el mercado laboral acogió a estos trabajadores, mostrando que había necesidad de distintos tipos de personas en el mercado laboral. Nosotros somos de un país pequeño y mientras seamos de un país pequeño, nuestra capacidad de gasto y de consumo va a estar limitada por nuestra población y por las pocas exportaciones que podamos hacer. Entonces, en ese sentido, la inmigración fue una inyección de mano de obra que fue aprovechada por el mercado laboral y el económico en general. Lo único que puedo decir en este momento es que antes de la pandemia, Venezuela era un país que claramente estaba generando oferta laboral importante y oferta laboral que era de muy distinto tipo a las otras personas de Haití o de Perú o de Colombia, porque era una mano de obra altamente calificada. La mayoría de las personas venezolanas que estaban en los datos de la AENE eran personas que tenían estudios universitarios y que a pesar de que trabajaban en el sector comercio o en sectores para los cuales estaban sobrevalorados o sobrecapacitados, contribuían dentro de ese sector y hoy en día lo que vemos es que las personas de esos países, la participación de la migración en los mercados laborales está bajando, como es de esperarse, dado lo que estamos viendo de las personas que están básicamente afuera de las embajadas, esperando retornar a sus países. Entonces, lo que sí vimos es que comenzó a bajar, a pesar de que venía subiendo en el pasado. Sandra Quijada, tiene la palabra Sandra. Gracias, diputada. Yo quisiera referirme a la consulta de la diputada Sepúlveda respecto a la ocupación infantil. Nosotros como institución no tenemos un indicador así como lo tenemos para la población adulta, no tenemos algo que sea periódico. Para esos efectos está la encuesta de niños, niñas y adolescentes, que son las actividades que está institucionalizada en el Ministerio de Desarrollo Social. La última versión de esta encuesta fue en 2012. No tenemos información actualizada. Se suponía que a partir de la encuesta CACEN del año pasado, que no se realizó por el tema del estallido social, se iba a generar la muestra necesaria para poder hacer una segunda versión de esta encuesta. Entonces, en el fondo, hasta que no tengamos ese levantamiento específico, no tenemos información particular de trabajo infantil. Nosotros medimos desde los 15 años hacia arriba, que es en el fondo la definición de la fuerza de trabajo. Entonces, ahí no hay datos específicos. Los últimos, como les comento, son del 2012. Respecto de su consulta,
Gael, le puedo decir que las mujeres en el fondo tienen una participación muy importante en el sector de comercio, y el sector de comercio, tanto para la región metropolitana como a nivel nacional, tuvo una caída bien significativa en el empleo. A nivel nacional hubo una disminución de empleo en un 10% en el sector de comercio, 15,5% en agricultura y pesca, que también es un sector que en el fondo tiene temporalidad, por lo tanto afecta también a la población femenina, y esto se replica también en la región metropolitana, y también afecta al sector de alojamiento y servicios de comida, en particular en la región metropolitana, en un 27,8%. Entonces, efectivamente, aquí tenemos sectores en donde la participación de las mujeres es bastante más amplia que la de los hombres. Por lo tanto, al verse afectados esos sectores, obviamente se ve afectado también la posibilidad de empleabilidad de las mujeres. Entonces, en la medida que eso se reactive, probablemente también se reactive la participación femenina, aunque en el fondo no es garantía de que eso suceda. No obstante, también, si nosotros miramos la categoría ocupacional, tenemos que los trabajadores por cuenta propia bajaron un 18,2% a nivel nacional. Eso es bien preocupante, porque en el fondo ahí también tenemos a los trabajadores honorarios. Entonces, también ahí tenemos una participación importante de las mujeres en esa categoría ocupacional. Respecto, también me quería referir a la preocupación del diputado Durán respecto de los migrantes. Nosotros ayer, súper fresquito, sacamos información sobre migración a nivel regional y comunal del 2019, y el día viernes sostuvimos una última sesión con distintos servicios públicos, en particular el DEM, la PDI, el Ministerio del Trabajo, porque estamos en una mesa técnica con la OIT para poder definir qué es lo que está pasando con la migración a nivel nacional e internacional. Entonces, en esa mesa, las personas del DEM nos decían que en el fondo, claro, había una percepción de que se estaba yendo mucho migrante del que ya había llegado. Sin embargo, ellos acotaban que habían tenido solicitudes por 20.000 casos de ingreso, más que las 2.000 personas que están ahora por salir del país, que vemos estos grupos importantes de distintas nacionalidades como colombianos, bolivianos y venezolanos, que en el fondo también se deben en particular los bolivianos, a trabajos que son temporales y que se han dado particularmente en la región metropolitana. Entonces, ahí también lo que tenemos que ver es cómo se dan los flujos migratorios y pedirle la información al DEM para poder tener una definición más exacta de lo que está pasando con los migrantes. Igualmente, hay que recordar que nosotros en la encuesta de empleo, desde enero, estamos incluyendo las proyecciones de población a los migrantes, por lo tanto también es posible hacer una caracterización de esa población, pero solo a nivel nacional, no a nivel regional, porque no contamos con muestras suficientes para poder hacer esa desagregación con niveles de precisión estadística que nos permitan decir que son confiables los datos. Eso. Muchas gracias, Sandra, y también a Esteban, que ahí lo veo, ahí está conectado. Bueno, si no hay más palabras de los diputados, damos por concluida la sesión. Diputada Cariola. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, yo quería primero agradecerle a los expositores la información que nos entregan. Y compartir también una pequeña reflexión que tiene que ver con que efectivamente el aumento del desempleo, que es bastante preocupante a propósito de la situación de la pandemia, al menos yo tuve la oportunidad de ver un estudio que se lo voy a compartir también a los miembros de la comisión, si les parece, de la Fundación Fiel, que hacía referencia con que acompañado del aumento del desempleo también ha habido una baja importante en la calidad del empleo, que evidentemente la medición no puede estar dada solo por elementos cuantitativos, sino que también
por elementos cualitativos, porque eso también genera una mayor dificultad de una reactivación económica pensando en el mediano y largo plazo. Me refiero a pospandemia. Y en relación a eso, quizás también sería interesante, Presidenta, no sé si quizás los expositores quisieran hacer algún tipo de mención a este punto, que me parece que tiene que ver también con que el aumento de la pobreza a raíz de la disminución del empleo o del aumento del desempleo, si lo queremos ver así, no necesariamente va aparejado o la reactivación no necesariamente hoy día está focalizada o aparejada de la disminución de la desigualdad. Y lo pongo en el plano de lo cualitativo y lo cuantitativo en el fondo. O sea, la calidad del empleo y el mejoramiento de la calidad del empleo va a ayudar a una mejor reactivación económica, pero también aquí hay un problema que es bien de fondo y que tiene que ver con la distribución de los recursos. O sea, resolver el problema de la pobreza no solamente tiene que ver con la recuperación del empleo, cualquier empleo, a cualquier costo, sino que también en relación a la necesidad de disminuir la distribución de los, o sea, de mejorar la distribución de los recursos y por tanto disminuir la desigualdad. Entonces, creo que ahí hay un punto que yo no sé si existe algún tipo de medición en torno a la desigualdad que existe en la distribución de los recursos, cruzado, digamos, con los datos del aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, y por tanto las condiciones de la calidad del empleo, que creo que son elementos que también tienen que ser analizados, y no sé si en el caso de lo que el INE está estudiando, lo que han logrado medir, tienen contemplado o ya lo desarrollaron de esa manera. Sandra, Esteban, ¿sí? ¿Sandra? Sí. Gracias. Diputada Cariola, mire, nosotros no medimos ingresos mensualmente en la encuesta de empleo. Nosotros tenemos una medición suplementaria de ingresos que se hace el último trimestre del año, que es octubre, noviembre, diciembre, que es la encuesta suplementaria de ingresos. Esa encuesta es una muestra casi completa del último trimestre de la encuesta nacional de empleo y efectivamente uno podría ahí también generar alguna medida que permitiera hacer este cruce para tener información tanto del empleo como de la pobreza. Pero no es la estadística oficial de pobreza porque esa estadística se obtiene de la encuesta CACEN, ¿cierto? Y ahí también se hace una medición de empleo, entonces también uno podría esperar a esa información. Ahora, entiendo que se está planificando hacer la encuesta CACEN a fines de este año, por lo tanto nosotros podríamos tener quizás un par de meses antes la información de lo que va a tener la encuesta CACEN. Nosotros estamos midiendo más bien en términos cualitativos si es que si va a aumentar o está aumentando, bajando, disminuyendo los ingresos, pero de manera cualitativa. No tenemos una medida o estamos pensando en una medida de desigualdad o de pobreza, porque eso implica alargar el cuestionario en alrededor de unos 30 minutos. Entonces, dado que lo estamos haciendo por teléfono, se complica mucho y pone en serio riesgo que la tasa de respuesta se mantenga por sobre el 60%, que es lo que nos permite hoy día hacer la publicación a nivel regional. Esteban. Sí, solo complementar lo que dice Sandra, a pesar de que es muy necesario, creo que también hay otras fuentes de información que permiten entender el impacto de la precariedad laboral, de los ingresos que pueden ser utilizadas. Había un par de gráficos que yo les mostré en mi presentación. Uno era de la elasticidad de oferta a través del espacio o del territorio, y eso se hizo con datos del Ministerio de Hacienda, con datos de la base de datos del Seguro de Cesantía, que muestra básicamente cómo son las relaciones laborales y cuánto es lo que ganan las personas. Entonces hay información administrativa que está disponible ahí que podría ayudar a generar estadísticas de empleo con ingresos y de la dinámica contractual de mejor forma o más, incluso más, con más frecuencia.
que pueden ayudar a complementar lo que hace grandemente el INE. Y también están distintos estudios sobre el costo en años que toma para una persona recuperar o volver al mercado laboral, que fueron hechos con datos del Servicio de Impuestos Internos. Hay una persona, me hubiera gustado que haya venido alguien del Banco Central, porque Elías Al-Bakli es la persona del Banco Central que ha estado detrás de estas estimaciones. Nosotros mantenemos una comunicación en general con él, pero él ha mostrado que toma bastante tiempo recuperar y volver a estar en el mercado laboral una vez que a uno lo despiden, especialmente si uno tiene edad avanzada. Entonces, esas estimaciones existen, están hoy en día. Yo le puedo, si quiere, mandar un resumen de eso, pero quizás una buena cosa sería traer al verdadero expositor de estos estudios, que es Elías, para que se los presente también a ustedes de manera más directa. Muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias a ambos por las presentaciones y por haber asistido hoy día a la comisión. Estamos a la espera entonces de la respuesta por parte del Ministerio del Trabajo. Así que, bueno, con eso concluimos la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Hasta luego. Thank you.